En un chorrito de aceite ponemos unas lonchas de jamón serrano cortadas en cubitos no demasiado finitos. Removemos y vamos a dejar que este jamón se sofría durante unos 3 o 4 minutos. Siempre a fuego muy suave, no queremos que el jamón se fría, queremos cocinarlo a temperatura muy suave y que suelte sus juguitos y que estos se vayan al aceite. Pasados esos 3 minutos, añadimos unos dientes de ajo picados, las cantidades exactas como siempre las tienes al final del vídeo. De momento, volvemos a mezclar y dejamos que el ajo se cocine también a fuego suave durante unos 3 o 4 minutos más. Hecho todo esto y sin que el ajo nos haya cogido color, de momento, vamos a agregar pan cortado en cubos. El pan que tenga ya unos días, mínimo 2 o 3 días, que esté un poco duro. El secreto de la buena sopa de ajo está en que el pan esté algo duro, para que después absorba cosa buena los sabores y aromas que poco a poco se van generando aquí. El caso, que subimos un poco la potencia del fuego y vamos removiendo todos los ingredientes, mientras dejamos que se vayan cocinando y ahora sí, que se vayan tostando ligeramente, incluido el ajo, que cojan algo de color. Pero no solo eso, lo que pretendemos es que el propio pan absorba el aceite que ya estará muy aromatizado por el sabor de los jugos que ha soltado el jamón al principio y también del sabor del propio ajillo. Pasados apenas nada, 2 minutos, que esto no necesita más, agregamos pimentón o paprika, y puede ser dulce o picante, a tu gusto. Si te gusta el treleré del bueno, ni lo dudes, prueba con el pimentón picante, le da un toque diferente. Lo agregamos y dejamos que se tueste durante tan solo nada, 10 segundos, suficiente. Y hecho esto, agregamos tomate triturado, una pequeña cantidad, lo equivalente a un tomate entero, lo volvemos a integrar y dejamos que nuevamente el pan lo absorba y que se cocine durante unos pocos minutos. Con 5 minutos, suficiente. Y llegados a este punto ya no queda más que cubrir todos los ingredientes con caldo, que puede ser de carne, de pollo, de verduras o simplemente con agua si no tenemos caldo. Como no llevaba nada de nada, le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Ahora vamos a dejar que todo se cocine durante inicialmente unos 10 minutos a temperatura media. Durante este periodo, el pan se reblandecerá y seguirá absorbiendo líquidos y parte del caldo. Como ves, aquí el pan y su poder de absorción de líquidos y de sabores tiene mucho protagonismo, es el auténtico secreto de la buena sopa de ajo. Pasados esos 10 minutos, a mitad de la cocción de la sopa, vamos a aplastar con la ayuda de la cuchara algunos de los trozos del pan. Pero no aplastamos todos los trozos, que la sopa mantenga algunos de estos trozos grandes de pan también le da su gracia. Pero unos pocos triturados, para que espese la sopa, le va requetefetén. Hecho todo esto, dejamos cocer 10 minutos más, siempre a fuego no muy fuerte. Y listo, ya no queda más que servir. Y con esto obtendremos una sopita de ajo, hogareña, espesita, económica, muy fácil y rápida de hacer. Una sopa de ajo que es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.